están apurados en poner sus nombres. No es una regla de tres simple. No es que la ocupación de espacio por habitante actualmente, miren, podemos sacar eso. Cuando se hace el censo, sobre todo, se puede obtener fotografías aéreas de la ciudad y sacar todo el área construida, ¿no? Y entonces dividir esa superficie construida entre el número de habitantes en ese momento, ¿no? Y entonces sabemos cuánto de espacio por habitante se está ocupando. Eso en el momento que se está haciendo el estudio o el momento que se ha hecho la comparación. Y a futuro la población va a aumentar, pero no va aumenta, pero no hacemos una regla de tres simples. Si la población ahora ocupa tanto de espacio y la población va a ser tanto X. No, no es así. Porque van cambiando las condiciones de la ciudad y con el tiempo puede mejorar la economía. Entonces se hace más ocupación de espacio por persona, ¿no? Entonces esas cosas hay que considerar y se saca pues una superficie, pero considerando que va a subir la ocupación de espacio por persona, ¿no? Más servicios que van a requerir. Entonces, yo les voy a mostrar el plan director de La Paz para que tengan una buena idea, ¿no? Sin embargo, de esa manera se puede determinar el crecimiento de la ciudad. Y de luego hay que orientar ese crecimiento. Si vamos a necesitar tanto de espacio, ¿hacia dónde queremos que crezca la ciudad? Y dónde no queremos que toque terrenos agrícolas, ¿no? Entonces, o se analiza esos aspectos, ¿no? De la ciudad, hacia dónde puede crecer, y entonces ahí vamos a obtener esa superficie que se requiere, ¿no? Entonces, el modelo de crecimiento es eso también, el plano regulador también, pero el plan director es un estudio un poco más completo. Para aquí, para La Paz, se ha hecho, pero el plan director se ha hecho hace 50 años, ¿no? O más, sería más de 50, cuando yo estudiaba se ha hecho. Cuando yo trabajaba en la alcaldía de La Paz se hizo. El año 1976, se hizo el plan director, o sea, hace 46 años. Hace 45 años, ¿no? Sí, el alcalde era Mario Mercado, ¿no? Que estaba todavía la dictadura de Banzer y el alcalde fue puesto por Banzer. Era además el presidente del Club Bolívar. Esa vez se construyó el estadio del Bolívar, también ahí en Tembladerani. Pero el señor era un buen alcalde, era un buen alcalde. Ha hecho muchas obras se hizo. Incluso la autopista terminó en aquella época, ¿no? El año 77, más o menos, se terminó la autopista. Claro que eso fue obra encarada por el gobierno, no por el municipio. Pero o sea, aquella época se hicieron varias cosas. Bueno, se demolió el antiguo estadio Hernando Siles y se construyó el nuevo, ¿no? Y cosa que yo no estaba de acuerdo porque el antiguo estadio Siles era pues histórico. También se hizo la piscina olímpica, porque se hizo Juegos Bolivarianos aquí el año 77, por ahí más o menos, ¿no? Entonces, en aquella época se hizo el plan director, el año 1976. Y entonces les voy a mostrar ese plan director ahora, ¿ya? Entonces esto voy a borrar, esta pizarra,
Entonces voy a poner fotografías del plan director. Entonces, el plan director fue hecho por dos empresas francesas y una nacional en consorcio, ¿no? Se unieron en consorcio y elaboraron, que fue bastante bien elaborado y pero lo lastimoso es que en nuestro país siempre gastamos dinero en hacer estudios y después no se hace un seguimiento de esos estudios. Este plan director se hizo para un solo municipio, era la alcaldía de La Paz y el Alto, era uno solo. Entonces se hizo un estudio que consideraba ambos, ¿no? Ahora, estos franceses que vinieron, dos empresas francesas, eh, realmente se sorprendieron con la ciudad del Alto, o digo de la ciudad de La Paz, que era incluida el Alto, porque tenía características tan especiales que pues quedaron maravillados, por eso la ciudad maravilla, ¿no? Y comenzaron a sacar fotos, y estas fotos son de la tapa del tomo 3 que presentaron, que era el esquema, se llama esquema urbano, esquema director, ¿no? Tiene tres posibilidades de llamarse, porque esquema de director, esquema urbano y oh, plan director, ¿no? Entonces, bueno, le pusieron el nombre de esquema urbano y pues lo primero que vieron una ciudad de contrastes. Miren esta construcción que es en la Montes e Ingavi, ¿no? Está. Eh, Luego se tiene esta calle que era la México, que era de bajada, ¿no? Y era adoquinada. Pucha, dijeron, pucha, pura piedra cortada a mano. Imagínense nuestras calles, todas las calles eran así, adoquín, ¿no? Y estas casas antiguas que muchas han desaparecido, hayan construido edificios, ¿no? Por ahí era el Colegio Boliviano Israelita también. Y ya, el Bautista Canadiense también por ahí. Y luego, bueno, el teatro al aire libre, y desde ahí arriba, una cholita sentada, ve, observando ese paisaje, ¿no? Donde estaba una cancha de fútbol, el teatro al aire libre, y luego la ciudad, el centro de la ciudad con sus edificios, y luego las laderas, vean ahí, construidas, ¿no? Entonces, pues eran contrastes increíbles. Esta es la misma. Y también estas gradas, pero increíbles e interminables, ¿no? Cientos de gradas. Conocen ustedes para bajar del alto ahí las gradas, ¿no? Y cuando hay bloqueos, no hay transporte, mucha gente baja por esas gradas. Lo bueno es que tiene sus descansos, ¿no? Porque algunos, algunos proyectistas hacen gradas sin descansos y eso no puede ser, ¿no? Siempre tiene que haber descanso. Y bueno, los contrastes aquí, por ejemplo, a la derecha, está unos edificios modernos, ¿no? Porque los edificios son representación del modernismo, pero una iglesia está al medio de los edificios y no tiene nada que ver con esos edificios, ¿no? Un contraste tremendo aquí con el que no estaban de acuerdo, seguramente ellos, yo no estoy de acuerdo con, ¿no? Tiene su valor esta construcción, la iglesia, que es mucho más antigua que los edificios, y seguramente
construcciones que había eh, en vez de los edificios, guardaban más relación y incluso en tamaño con esta iglesia. En cambio, los edificios han hecho perder todo su valor a la iglesia. Y luego el mestizaje, ¿no? de la población está ahí al medio. Vean la calle Jaén, que es interesantísima porque mantiene su carácter colonial, ¿no? En las viviendas, y la piedra huevillo en el piso. Luego las gradas que bajaban a la Pérez Velasco. Estas fotos son del 76, ¿no? Donde todavía había estas construcciones antiguas con balcones, todo, pero que esto de la esquina ya ha ido desvirtuando algo. Y las laderas con estos canales para el agua, ¿no? Para que corra el agua cuando llueva, algo así, no daña las viviendas, ¿no? Y todas esas construcciones un poco desordenadas que se dan en las laderas, ¿no? Aquí está lo mismo. Se sacó varias. Y miren, aquí está totalmente cubierto el cerro con construcciones, ¿no? Increíble. Entonces, para ellos era fascinante. Para los franceses se entusiasmaron mucho con todo lo que vieron. No sé qué pasó aquí, se me han sobrepuesto varios. Esto ya no debía entrar, porque es lo mismo. Y bueno, esta foto ya un poco más general de la ciudad muestra ese centro urbano con edificios altos y, bueno, la ciudad misma y sus laderas, ¿no? No, para ellos era pues, increíble. Podían haber pasado sacando fotografías eh, todo el tiempo que han estado aquí, ¿no? El centro y el sol que da ese centro, ¿no? Aquí está, ¿no? Bueno, yo les decía el crecimiento de la población. A nivel de Bolivia, se tenía muy buenos datos en nuestro país sobre censos. Buenos datos había y también cartografías de la ciudad de La Paz. A distintas épocas, desde la época colonial se tenían cartografías y venden en la Casa de la Cultura, venden esas cartografías, a no ser que se les hayan terminado ya, una belleza, ¿no? De distintas épocas de la ciudad de La Paz. Tenían impresas ahí en la Casa de la Cultura vendían. No sé si seguirá viendo todavía o se han terminado. Bueno, miren, en 1950, la población rural, la que vivía en el campo, es la parte de arriba, desde las líneas negras, ¿no? Hacia arriba. Ese es el porcentaje de población que vivía en el campo. Y luego abajo está la población que vivía en las ciudades, o sea, un 27% vivía en las ciudades. Y de esa población total que vivía en las ciudades, un 36% de esa población que vivía en las ciudades vivía en La Paz. O sea, La Paz era la ciudad más grande y más importante del país, ¿no? Y el año 76, cuando se inició este estudio, ya la población de La Paz era un 33% de ese 42% de población urbana, porque la población urbana creció de 27% a 42% y disminuyó la población rural, o sea, la gente que vivía en el campo, ¿no? Y disminuyó bastante, ¿no? 42%, ya casi la mitad ya estaban viviendo en las ciudades el año 76.
Y entonces se proyectó al año 1990 y al año 2010, que eran los horizontes para este estudio. Ya hemos pasado esas fechas, ¿no? Estamos en 2021. El año 1990 se preveía que el 51% ya iba a ser urbano y el 49% iba a ser rural. O sea, más gente en las ciudades que en el campo. Y eso se ha cumplido, ¿no? En el 2010, 61% iba a vivir en ciudades y 39% en el campo. Y eso se ha cumplido, es cierto, así. ¿No? Ahora se ve en las elecciones, todo más gente vota en las ciudades, aunque mucha gente del campo que vive en la ciudad va a su pueblo a votar, porque la participación popular da dinero a los municipios rurales en función de la población. Entonces los de los municipios llaman a su gente a que vuelva para votar ahí, para que se note que hay más población y les dé más recursos, ¿no? Entonces mucha gente se vuelve a sus poblados y después viene nomás a la ciudad. De todos modos, ya ha superado la cantidad de gente que vive en las ciudades a la que vive en el campo, ¿no? Y La Paz, bueno, ha ido variando su población del medio urbano, ¿no? Y se ha proyectado también. Entonces, aquí también está lo mismo, está dibujado, pero en estas tortas, donde el negrito es del año 1950, el verde claro es de 1976, el otro círculo es para 1990 y el último es para el 2010. O sea, es lo mismo, pero hecho a escala también los círculos. Y ustedes pueden ver que La Paz siempre ocupa el lugar mayor. Luego, Cochabamba era el mayor en el 1950 y después Santa Cruz. Pero ya para el año 76 ya Santa Cruz ha crecido más que Cochabamba. Entonces, Cochabamba pasa a ser la tercera ciudad y Santa Cruz ya pasa a ser la segunda ciudad. Si se corta, volvemos a entrar, ¿no? Bueno, entonces aquí se nota, digamos, La Paz, la importancia de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y después recién vienen Sucre, Trinidad, Potosí, Tarija, ¿no? En función de esos tamaños, hechos a escala. Y aquí está clasificada las ciudades de Bolivia, ¿no? Lo mismo que está en esos círculos, pero aquí está diciendo que en primer lugar, para cada línea de aquí que sea punteada o no, pero que se distingue, entonces corresponde a un determinado año. Por ejemplo, la de más abajo es la de 1950. Ahí La Paz es la primera ciudad, Cochabamba la segunda, Oruro la tercera, Potosí la cuarta, Santa Cruz la quinta. Y después viene Sucre y, bueno, aquí Sucre, Tarija y Trinidad, ¿no? Para el año 76 es esta línea negra gruesa. La Paz sigue de primera, pero ya Santa Cruz ha pasado a ser segunda. Cochabamba tercera, Oruro cuarta, Potosí quinta, Sucre sexta, Tarija séptima y Trinidad octava, ¿no? No se tomó en cuenta aquí de Cobija porque finalmente Cobija hasta el año 90 no tenía más que 5.000 habitantes. ¿No?
Y ahora, bueno, ha llegado a unos 35.000, o sea, ha aumentado bastante la población con la gente que han llevado también allá, les han dado piezas, entonces ha aumentado, pero no llega pues al nivel de estas ciudades, ¿no? Y luego para el año 76 se preveyó La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Sucre, Trinidad y Tarija, manteniendo más o menos lo mismo. Tarija pasa a ser, Trinidad pasa a ser pasa a Tarija, ¿no? Y para el año 2010 es eh, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Trinidad. ¿Ve? Trinidad está creciendo mucho más, según esto, ¿no? Potosí, Trinidad y Tarija, ¿no? Entonces, Trinidad va creciendo, pero eso no se ha dado en la realidad finalmente. Bueno, ahora, analizando el pasado, ¿no? Para ver la tendencia de crecimiento de la población para La Paz. Como se tenía datos de censos de 1902, se tenía de 1929, 1950, 1976, se ve esa tendencia de crecimiento, es exponencial. La población normalmente crece exponencialmente. Entonces, la población de La Paz, que era de 50.000 habitantes en 1902, pasa a ser 142.000 en 1928. En 1950, 267.000. Y en 1976, 855.000, ¿no? Que conste que La Paz siempre se consideró con el alto más en este estudio, ¿no? Entonces, miren, es exponencial. La tendencia tenía que ser igual, ¿no? Bueno, seguir creciendo exponencialmente. Y así se proyectó a los dos horizontes que se hizo el estudio, para el año 76 y para el 2010. Pero había que, aquí está el crecimiento, ¿no? Para el año 76, para el 2010. En realidad para el 90 y el 2010 más bien, que eran los horizontes. Pero había que distinguir que ese crecimiento se iba a deber a una población, a un crecimiento natural de la población y a un crecimiento migratorio, o sea, a la migración, ¿no? Entonces aquí se pudo diferenciar eso, ¿no? Sobre la base también de estudios de la migración que se había producido antes. Entonces, de todos modos, el crecimiento poblacional era exponencial, ¿no? Y simplemente había que justificar que esa población que estaba creciendo de un periodo a otro, una parte se debía a la migración y otra al crecimiento natural. Bueno, no solamente se estudia la población y su crecimiento en la ciudad, sino también hay que ver la parte económica, ¿no? Eso para después entrar a la utilización del espacio. Entonces aquí se estudió la economía, cómo era la economía en esa época, en 1975, estos son datos de 1975, que es lo que consiguieron los franceses. Y entonces, las industrias participaban en el Producto Nacional Bruto de La Paz, ¿no? De un 25%. El comercio, un 20%, comercio y finanzas, construcción y vivienda 17%, gobierno 16%, energía y transportes 11% y otros servicios 11%. Eso es el año 75. Pero para el año 90, entonces se tiene que la proporción
iba a aumentar de las industrias y también del comercio y finanzas, ¿no? Y iba a dividir la proporción de construcción y vivienda, iba a disminuir la proporción. Y la parte de gobierno también. Igual iba a disminuir infraestructura, o sea, energía y transporte y otros servicios, ¿no? Entonces, se veía que la industria y el comercio y las finanzas ocupaban una parte preponderante en el Producto Interno Bruto de La Paz. Y el año 2010 también se preveyó algo similar, las industrias 27%, el comercio 28%, pero construcción y vivienda aumentaba. Y gobierno, infraestructura, energía y transportes disminuía o aumentaba un poquito respecto al 10% anterior. Y otros servicios disminuía 7%, ¿no? Eso es lo que se había visto el año 75 y lo que se preveía el año 90 y el 2010. También se hacen los estudios de la economía haciendo proyecciones, ¿no? Hicieron esas proyecciones, pero considerando los planes de desarrollo que se tenía a nivel nacional, de gobierno, ¿no? Y a nivel departamental. Porque cuando entra un gobierno nuevo tiene que hacer un plan general de desarrollo. Y sobre ese plan general de desarrollo, los departamentos hacen sus planes de desarrollo departamental. Y los municipios hacen los planes de desarrollo municipal, ¿no? PDM. Tienen que hacerlo en un tiempo, creo que es 3 meses, cuando entra nueva gestión, tienen que presentar sobre las bases que da el gobierno en el plan general de desarrollo. Entonces, se hacen los PDDs, que son los planes departamentales de desarrollo, y los PDMs, ¿no? Y eso tiene que aprobarse y sobre eso después se dan los presupuestos. Entonces, considerando todo eso, es que se preveía este Producto Interno Bruto. Estos sectores de la economía, vean, industria, les he dicho, hay un sector secundario y terciario dentro del sector moderno de la economía, solamente hay sector terciario. Bueno, están entrando y algunos se salen, ¿qué pasa?
Bueno, miren, entonces, ay, se está agotando mi batería. ¿Quiénes estarán festejando, no? No sé, tengo fiesta aquí cerca. Bueno, entonces, esto ya hemos visto. Eh, Aquí estamos. Entonces, se tiene que ver los empleos que cada sector, cada uno de estos sectores crea un número de empleos, ¿no? Entonces, aquí en el 1990 se había previsto que la industria iba a crecer, iba a dar más empleo que otros sectores, el comercio y finanzas también, ¿no? Y proporcionalmente, ¿no? Proporcionalmente. Entonces, con eso se determinó los empleos que se iba a tener. Entonces, en el sector secundario, que es el uno, que sería industrias, ¿no? En el sector terciario moderno, es el 2, y 3 son otros terciarios. El terciario tradicional, digamos. El terciario moderno, ¿a qué se refiere? Se refiere a que iban a surgir centros comerciales, supermercados, moles, ¿no? Entonces, hasta multicines, ¿no? Ese es el terciario moderno. Y ya aquella época se preveyó que eso iba a pasar. Y como que se creó apareció ¿cómo se llama? El Shopping Norte, no sé cómo se llama ahí en la Potosí y Socabaya. Shopping Norte, ¿no? Después en la zona sur también se aparecieron así shoppings. Después de eso han aparecido ya los supermercados, después han aparecido los multicines y los moles, ¿no? Entonces, ese es el sector terciario moderno. Eh, Eso del año 75, entonces, que es lo que había, y después lo que se preveía para 1990. El sector terciario moderno estaba creciendo hasta ya ser un 34% dentro de los empleos, y finalmente en el año 2010 ese terciario moderno iba a dar mucho trabajo, ¿no? 43%. Y parece que de alguna manera se ha dado eso. Estamos hablando del sector formal, ¿no? Del sector formal de la economía. Las industrias un 31%, el sector terciario moderno 43% y el terciario tradicional 20 y tantos. Aquí está 26%, ¿no? La tasa de crecimiento anual 4.3% y 2.8%. Eso es la creación de empleos, ¿no? Pero esos empleos están ligados con la economía. Esto significa que ha de haber un movimiento económico, entonces, ¿cuánto se tiene en salarios, ¿no? El uno está salarios bajos de 2.500 pesos bolivianos. El peso boliviano era la moneda. Y luego de 2.500 a 10.000, los que ganaban, los empleos que tenían, que estaban entre esos rangos, y los que ganaban más de 10.000, ese 3, ¿no? Y se preveía mejorar eso para el año 1990, ¿no? Los que ganen menos de 2.500 disminuían bastante y ya iban
a pasar a ganar más en el 1990 hasta constituir pues, un 80%. ¿Cuánto aquí? No, no veo bien. 50%, ¿no? Hasta constituir un 50%. Y los que ganaran más también iba a reducirse un poco, aumentar también, 26%, de 15% a 26%, ¿no? Claro, también puede ser que haya habido hay una aspiración de mejorar, ¿no? No sé cómo habrán considerado, pero no se considera la aspiración, sino lo que se prevé a futuro. Entonces, para el 2010 se preveía que los que iban a ganar menos de 2.500 ya iba a ser una proporción pequeña, un 12%, e iban a aumentar los que, bueno, en el terciario moderno se mantenía más o menos una proporción de 49% que ganaban, o sea, entre 2.500 y 10.000 se mantenía un 49% y los que ganaban más de 10.000 pesos bolivianos también aumentaba, ¿no? Una buena proporción. Eso es lo que se preveyó para la paz. Ahora vamos a ver el aspecto físico, ocupación del espacio, ¿no? Ya hemos visto la parte de población, economía e ingresos, ¿no? Entonces, tenemos que ver la parte física. Y como les digo, tenían unas cartografías buenísimas en la alcaldía, de tal manera que tenemos esta del siglo XVI, donde ustedes pueden ver la Plaza Murillo y cómo estaba configurada las cuadras alrededor de la Plaza Murillo. ¿No? Las cuadras trajeron los españoles, es la famosa cuadra española, la cuadrícula española, ¿no? Entonces hicieron eso. Casi todas las ciudades que han fundado las han hecho así, ¿no? Hasta Santa Cruz, la parte antigua es así, cuadras, no era anillos. Entonces, aquí está el río Chocayapu, no estaba embovedado. Y hay otros ríos, el río San Pedro aquí, ¿no? Y varios afluentes, no sé ya qué nombres tendrá. La zona de San Sebastián. Zona de San Sebastián. Aquí está la de San Francisco. Y ya, como ustedes ven, la parte de los españoles está bien ordenado, la cuadra española, seguramente por aquí está la Jaén, ¿no? Esto es San Pedro. Entonces, son caseríos. Al otro lado del río son caseríos de la gente local. No son los españoles los que viven aquí, sino los locales, ¿no? La gente de aquí. Entonces son caseríos alrededor de la iglesia, aquí en la Plaza Alonso de Mendoza, la iglesia, aquí la San Francisco, ¿no? Y la verdad es que sobre el puente, sobre el río Choqueyapu, habían puentes que hicieron los incas y esos puentes los han restaurado los españoles para poder pues, tener relación con el otro lado del río, ¿no? Entonces, miren, es una cartografía buenísima que se tenía. Esta es ocupación del espacio. ¿Qué población se tenía en esa época y cuánto espacio ocupaba la ciudad, ¿no? Ese es el siglo XVI. En 1796, miren, ya se ha comenzado a integrar a la ciudad estos, con los embovedados del río, ya se ha integrado a la ciudad estos lugares donde está la iglesia de San Francisco y la de San Sebastián, ¿no? La parte de San Sebastián. Así.
Entonces, aquí también podemos ver la ocupación del espacio y determinar la superficie que ocupaba la ciudad, ¿no? Para 1846, miren, ya ha crecido la ciudad, ya San Pedro también ya es una zona eh, de, de donde ha crecido la ciudad. Y bueno, aquí está la famosa Alameda, ¿no? Que esta era la Alameda, que ahora es el Prado. Entonces se llegaba hasta aquí el río San Pedro. Entonces aquí es la Plaza del Estudiante. Ahora la Alameda era pues muy linda porque tenía casas casi todas de la misma altura, con sus estilos propios, pero muy homogéneas en cuanto a altura, número de pisos y, ¿no? Aunque con características propias cada vivienda. Entonces la gente que tenía recursos vivía ahí. Y la Alameda era un parque cerrado. Eso como comentario nomás, ¿no? Era un parque cerrado, que se cerraban sus puertas a una determinada hora, creo que a las 7 de la noche o algo así. El ingreso a la Alameda está ahora está en el, eh, ¿cómo se llama? En el montículo, ¿no? En el montículo está una puerta de piedra, un portal de piedra, que eso era el ingreso también a la Alameda, y también hay la fuente de Neptuno, que también estaba aquí, en la Alameda, ¿no? Entonces era un paseo cesado, como un parque, más ancho de lo que ahora tiene, ¿no? Porque no se necesitaban calles a los lados más que para que pasen carruajes y delgado, ¿no? Ahora han ensanchado los carriles y han disminuido la parte central. Pero antes era pues un lindo parque, ¿no? Entonces ya la ciudad va creciendo más allá y la ocupación de espacio es mayor. En 1846, es decir, ya estábamos en la República, los 20 años, 21 años desde la República, ¿no? Y aquí se tiene ya en 1912 ya la ocupación del espacio ha aumentado, ya se llega a Miraflores, a Sopocachi, ¿no? Hasta la Plaza Isabel la Católica. Desde ahí partían los tranvías, ¿no? Para ir hasta la estación del ferrocarril. Eh, entonces, miren, estas cosas permitían hacer un estudio bueno porque se podía ver cómo había ido variando la ocupación del espacio. Aquí, por ejemplo, de 1912, ¿no? En 1912, miren, ya la ciudad creció y ocupó mucho más espacio. Entonces, eso ha permitido comparar la ciudad de La Paz. Aquí dice consumo de espacio por habitante de La Paz y otras ciudades. Es decir, aquí está, si ustedes se fijan en la horizontal, está el Producto Nacional Bruto per cápita, o sea, por habitante, ¿no? En dólares. Y en la vertical está el consumo de espacio en metros cuadrados por habitante. Entonces La Paz en el año 1976, desde el año 50 ya se tenía datos de cuánto espacio se ocupaba por habitante, ¿no? Entonces era menos de 100 metros, aquí abajo está eso, ¿no? Entonces era 65 metros cuadrados por habitante. Pero La Paz del año 76 está
con más de 100. Aquí está, no, 90, ¿no? 90 metros cuadrados por habitante. Aquí. Y se proyectó entonces que La Paz del año 2010 iba a ocupar un mayor espacio, ¿no? 140 metros cuadrados por habitante. Y se comparó entonces para determinar cuánto espacio iba a ocupar la ciudad en sus distintos horizontes del estudio, se comparó con otras ciudades. Por ejemplo, cuánto ocupaba de espacio Bogotá o Lima en aquella época donde se hizo este estudio, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados por habitante? Para comparar y ver y poder proyectar, ¿no? Entonces se ha hecho ese estudio, por eso aquí se ponen varias ciudades del mundo de esa época, ¿no? Hasta europeas y norteamericanas, Chicago, Detroit, que pues eran ciudades que eran grandes porque ahí la industria automovilística estaba creciendo tremendamente. ¿No? Entonces, de esa manera se pudo, digamos, sostener, se pudo adoptar tasas de ocupación de espacio para el futuro, ¿no? Es decir, para el año 90, que era un horizonte, y para el año 2010, comparando con las economías y con que en el tiempo la ocupación de espacio por habitante cada vez sube más. Entonces, miren, de 65 subió a 90, eso se tenía ya en censos, y con las cartografías, las fotos también aéreas. Y tal vez el 50 no se tenía todavía fotografías aéreas, pero teníamos cartografía. El año 76 ya se contaba con fotografías aéreas. Y el 90 pues se proyectó, ¿no? 110 metros cuadrados por habitante y el 2010 140 metros cuadrados por habitante. Entonces, si tenemos el número de habitantes también proyectado, multiplicamos por esto y sabemos qué superficie la ciudad va a ocupar, ¿no? ¿Qué superficie la ciudad va a ocupar en el futuro? ¿No? Multiplicamos el número de habitantes proyectados a esa fecha, a ese año, por la ocupación que hemos determinado. Y tenemos la superficie. Y al tener la superficie decimos, ¿y ahora dónde va a crecer la ciudad? ¿No es cierto? Ya sabemos cuánto de superficie va a ocupar, pero ¿hacia dónde? Y de eso se trata, el guiar el crecimiento, ¿no? Entonces, se analizó. Aquí, ven, el más oscurito es la zona que era urbanizada de La Paz, donde ya estaba construido, y este tono más claro es todo lo que podía servir para crecer, ¿no? En el alto, sobre todo, miren, había harto espacio, camino a Oruro, a Chocalla, Río Abajo, y aquí en el bajo también, ¿no? Hacia Achumani, ¿no? Por ahí creo que hay Lipari, ¿no? Entonces, hacia Palca. Entonces, todo esto había que analizar para ver hacia dónde se podía dirigir el crecimiento de La Paz.
Entonces se tomó incluso cómo había sido el crecimiento, la mancha de aceite, diríamos, ¿no? de La Paz, de 1912, que es el negrito, el rojo, que es 1948, el rosado, que es 1977, el, y la posibilidad de crecimiento para el año 1990 y el año 2010. Entonces ya se vio, se avisoró por dónde podía ser. En el Alto, lógicamente, miren, bastante, ¿no? Bastante a tal punto que el Alto ya se ha constituido en otro municipio, que no es lo ideal porque eh, pues surgen problemas de límites y surgen problemas incluso administrativos, porque hay gente que paga sus impuestos en el Alto y sin embargo utiliza los servicios de la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, por ejemplo, automóviles, pagan el Alto y vienen a trabajar aquí taxis o minibuses, qué sé yo. Entonces se favorece el Alto y la ciudad es la que, de La Paz la que está absorbiendo eh, los gastos para esos vehículos o en todo sentido, ¿no? En trabajo, en todo eso. Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo con la división, pero actualmente se está hablando de la metropolización de La Paz, ¿no? Claro, La Paz tiene una influencia muy grande en todos los municipios cercanos, ni siquiera cercanos, están un poco lejanos, Pucarán, Viacha, están, ¿no? La Paz, Camecapac, están dentro de la influencia de La Paz. Por eso que se debía pensar en una metropolización que pueda eh, donde se pueda llevar adelante proyectos que impliquen a todas esas ciudades y beneficien a todas. Yo digo, en Japón, por ejemplo, un aeropuerto, aquí el aeropuerto sería en La Paz, pero en el Alto, pero sirve a la ciudad de La Paz, pero ¿quién administra el aeropuerto? ¿No? Entonces podría servir a otras ciudades, a Viacha, Pucarani, etc. En Japón han hecho eso. El aeropuerto en la isla de Hokkaido, el aeropuerto queda a unas 2 horas de las ciudades, ¿no? En tren, yendo en tren, que es vía expedita, ¿no? O sea, tiene su propia vía, y el tren no va parando, o para tal vez en algún lugar, pero eh, va directamente al aeropuerto de varias ciudades, o el mismo aeropuerto, o Sapporo, o Hakodate, Murorán, ¿no? Todos ellos van al mismo aeropuerto y tienen tren para ir, ¿no? Y el tren se tarda como 2 horas en llegar, o sea, no es cerca. Es como decir que el aeropuerto fuera más allá de Patacamaya, ¿no? Y si es así, de Oruro también podrían usar ese aeropuerto, de aquí y otra ciudad. Es que ese es cómo se planifican las cosas, ¿no? Aquí todavía en el aeropuerto ya lo tenemos al centro de la ciudad del Alto. Entonces, esto es lo que se preveía. Vuelvo a recalcar que había el municipio de La Paz, que era uno solo con el Alto. Y esta es, bueno, la tendencia de crecimiento de la superficie, como les he dicho, tomando en cuenta estos datos, ¿no? De consumo de espacio por habitante. Como tenemos la población, podemos sacar el, las hectáreas que se va a requerir para la ciudad, ¿no? En los dos horizontes, 1990 y 2010. Y luego aquí se analiza toda el área que provee a La Paz, ¿no? Entonces, áreas de cultivo alrededor de La Paz, porque si La Paz va a crecer, va a requerir más provisión. Entonces, hay que pensar de dónde va a venir eso para desarrollar infraestructuras que permitan
que los productos lleguen a la ciudad, ¿no? Entonces analizó pues las orillas del lago, más allá, yendo hacia Coraimes, Puerto Acosta, todas esas zonas del norte, hasta Polo, y por este otro lado Caranavi, que es importantísimo, y todos los yungas, y hacia Oruro también, ¿no? Entonces, son centros urbanos, pero que rurales, son municipios rurales. Y también, bueno, aquí están esos centros urbanos. A largo plazo ya, ¿no? La infraestructura que se requería, caminos. Ahora aquí es la tendencia de crecimiento de La Paz. Entonces, miren, tenemos la posibilidad en el alto, tenemos la cuenca, el bajo, hacia arriba abajo, etcétera, que ya habíamos visto eso. Ya, esto es para la tendencia de ocupación de espacio del año 2010. Y aquí no solamente se pone la tendencia, sino el número de empleos, ¿no? Entonces tienen aquí ustedes la superficie y el número de empleos, ¿no? Que se tiene. Pero no solamente es eso, sino que hay que ver que si la ciudad va a crecer hacia estos lugares, el precio del suelo va a aumentar porque ya son lugares que se va a tener que relacionar con una buenas vías de comunicación hacia el centro, ¿no? Entonces, el precio del suelo puede variar. Y aquí está lo más importante de lo que es el esquema director. Hay que evitar que el precio de los suelos suba en los márgenes de la ciudad, ¿no? Entonces se estudió el crecimiento de los precios de terrenos con la construcción de la autopista La Paz-Lipari, ¿no? Entonces, para evitar que crezca mucho, que suba mucho el precio del suelo, entonces se pensó en hacer una autopista que vaya del centro de La Paz hasta Lipari, cosa que no se ha cumplido, por ejemplo, ¿no? Luego los accesos a la ciudad, vean, de todo lado, de todos esos centros productores. Y también cómo iba a variar el valor del suelo en el alto. Se va a cortar y volvemos a entrar, por favor. Vamos a tener unos minutitos más. Entonces, aquí también se analizó el valor del suelo, cómo iba a cambiar en el alto, ¿no? Desde ya la ceja está, ¿no? Y los otros, Achocalla, que después también se discutió el aspecto de las infraestructuras, el aeropuerto, que debería ser trasladado a algún lado. Aquí lo pusieron provisionalmente por el lado de Viache, ¿no? Pero ahora todo eso está urbanizado, ¿no? Es imposible. Hay que pensar en otra ubicación del aeropuerto. Puede ser hacia Laja o hacia Pucarán y por ahí, ¿no? Entonces eso tiene que solucionarse algún rato. No puede ser un aeropuerto ya tan céntrico. Y luego zonas industriales. Aquí estaban previstas. El alto se presta para industrias y tiene que ser al lado de los ejes principales. Por eso este eje que va a Viacha, entonces zona industrial, el que va hacia Oruro también podía ser, y el que va hacia Huarina, Tiquina, ¿no? Zonas industriales. Y además, un aspecto importante es la movilización, la movilidad urbana, ¿no? Entonces, la motorización, ¿cómo ha sido? ¿Cuántos vehículos a ver, cuántos habitantes por cada vehículo habría? Entonces, aquí está una tasa de motorización, pucha.
Aquí está una tasa de motorización y calculado en función del Producto Nacional Bruto per cápita, ¿no? Que iba a ir cambiando con el tiempo, se suponía que iba a mejorar. Entonces la motorización iba a aumentar. Y ha aumentado, eso sí, incluso más de lo que se ha previsto, porque ya también ha habido una demasiada importación de autos chutos que los han legalizado. Y bueno, ahorita hay también una gran cantidad de vehículos que no tienen papeles y sin embargo ya están pensando en hacer una ley para poder legalizar esos autos, ¿no? Y eso es fácil de que de justificar diciendo que va a ingresar dinero por la legalización, va a ingresar dinero y estamos en una crisis económica, etcétera, ¿no? Entonces, van a justificar de alguna manera para legalizar. Entonces, la tasa de motorización ha aumentado increíblemente, ¿no? Mucho más de lo que se preveía aquí. Y les voy a mostrar eso. De todos modos, se hizo también estos gráficos de demandas de transporte, ¿no? De movilización, de movimiento. Entonces, desde cada uno de los centros que se había pensado, Achocalla, El Bajo, El Alto, etcétera, había demandas. Y ustedes ven aquí, más oscuro es en un sentido y más el rosadito es en el otro sentido, ¿no? Las demandas de desplazamiento de una zona a otra. Y esas demandas hay que satisfacerlas. ¿Cómo? Proveyendo infraestructura, ¿no? Entonces, aquí se pensó unir todos los centros, ¿no? Con un gran anillo. Este es el gran anillo, es rojo, ¿no? Entonces se unía todos los centros, ¿no? Desde el Alto a Chocalla, el Bajo aquí, Calacoto, ¿no? Subiendo a la cuenca al centro y luego la autopista otra vez para subir al Alto. Ese es el gran anillo. Ya debía haber estado hecho eso, ¿no? Y a nivel de autopista, por ejemplo, la 6 de marzo debía ser una autopista, ¿no? El camino a Oruro, desde La Ceja, uniéndose a la autopista que existe de aquí hasta La Ceja, ¿no? Ya debía ser una autopista. Pero La Ceja es más bien un centro donde se produce el mayor congestionamiento. Debía haber continuidad, ¿no? Entonces, esto ya debía haber estado hecho, está más o menos. Y bueno, estas otras vías secundarias que también tenían que mejorarse, ¿no? Esta es demanda de transporte público. Miren, se hizo también un estudio de demanda de transporte público, no solamente los vehículos que se mueven, sino la gente que se mueve en transporte público. No todos tienen vehículo particular. Entonces, esas son las demandas y entonces había que proveer un transporte masivo. Un transporte masivo ya tenía que haber. Al año 2010 ya tenía que haber transporte masivo. ¿Qué significa un transporte masivo? Que puede transportarse gran cantidad de gente. El teleférico no es transporte masivo, ¿no? Es transporte público, pero no es transporte masivo porque son pocas personas que entran en cada cabina. Transporte masivo es bueno, el mayor es el metropolitano, el subterráneo, ¿no? Pero hay también tranvías, hay metro ligero, hay premetro, hay monorriel, hay buses articulados, hay buses de 2 pisos, ¿no? Que pueden ser soluciones. Pero no estos minibús tan chiquititos, eso no es transporte masivo, ¿no? Eso es un atentado más bien. Les digo un atentado en todo el sentido de la palabra, porque ahorita que hay pandemia, por ejemplo, es increíble.
tomamos un minibús y es lleno, hasta gente parada todavía está yendo en esos minibuses, ¿no? Y no hay medidas de seguridad adecuadas. ¿Por qué? Por la inconsciencia de la gente, ¿no? Se ponen el barbijo bajo la nariz y sus manos pues tocan todo y uno para salir también tiene que apoyarse y entonces puede haber contagios. Y si hasta ahorita no hay todavía tercer ola es porque Dios es grande. Ahora van a vacunar, pero hasta de las vacunas ya se desconfía, ¿no? Han mostrado videos donde hay gente que pincha, pero no me pone la vacuna. ¿Cómo es eso? A uno le hacen creer que se están vacunando. Ahora de las vacunas tampoco se sabe la efectividad, ¿no? Hay publicaciones que dan una efectividad y hay otras que dan otra, las vacunas. En el seguro universitario van a poner la AstraZeneca, ¿no? Que es inglesa. Aparentemente es buena, pero ha habido problemas de coágulos, ¿no? Varios países han suspendido la vacunación con AstraZeneca, europeos, porque se han presentado una población de 5 en 10.000 que han tenido problemas de coágulos en la sangre, ¿no? Bueno, ustedes dirán 5 en 10.000 es poco. Y entonces más vale vacunarse para estar seguro, de todos modos, ¿no? Pero debería asegurarse a toda la población, pues no puede ser que un 5 por 10.000 esté desprotegido, o sea, esté sujeto a esa situación. Pero bueno, no hay peor vacuna que la que no se pone, ¿no? Entonces, dice que hay que nomás resignarse y ponerse la vacuna que uno, que haya, ¿no? La vacuna que haya. Va a haber discusiones al respecto bastante, pero hoy día los seguros han estado repletos de gente queriendo hacerse vacunar, porque ya tenía que comenzar el lunes y no comenzó, recién ha comenzado hoy día y entonces la gente se ha aglomerado y no se han cumplido las fechas, los cronogramas previstos, ¿no? Porque habían dado fecha y hora a cada uno y no se ha cumplido. Bueno, pero miren, estos servicios públicos no ofrecen ninguna garantía de nada. Que en el caso de la pandemia, pero igual en el caso del transporte, porque ustedes no saben a qué hora va